La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Últimos días de campaña para las elecciones del domingo en Cataluña y el PP ya no se esconde. Su pugna con la ultraderecha por la hegemonía de su espacio le ha llevado a mimetizarse tanto con Vox que ya es prácticamente imposible distinguir un discurso de otro. Ayer escuchamos a Alberto Núñez Feijóo vinculando directamente inmigración con ocupación, que por cierto, ya hemos contado hasta el aburrimiento las cifras de ocupaciones en este país. Un problema cuya dimensión pública solo se entiende por el empecinamiento de la derecha y la ultraderecha en convertirlo en un problema de país y en el altavoz que han encontrado en las teles mañaneras. Pero si por un momento pensamos que lo de Feijóo había sido un lapsus, al rato apareció Cuca Gamarra para desmentirnos. Dobló la apuesta y siguió por la misma senda, la de la transmutación en su rival político al que quiere batir con sus mismas armas, y la inmigración ya sabemos que es una de ellas. El PP asume el discurso más xenófobo y lo hace porque su guerra electoral en Cataluña es con Vox, tanto que ayer el propio Feijóo puso palabras a su objetivo electoral: superar a los de Abascal en las elecciones del domingo. Y hay quien en su partido se ha echado a temblar por si ese objetivo no se cumple, y ahí estarán las palabras de Feijóo para recordarlas. Pero hay más, no solo es la inmigración. La radicalización del discurso del PP ha llevado incluso a Borja Semper a cargar contra los estudiantes acampados en los campus universitarios. Lo había hecho ya el alcalde de Madrid y lo repitió el portavoz popular, que un día abandonó la política, recuerden, por el tono que estaba adquiriendo. Manifestarse contra las matanzas israelíes es ponerse del lado de Hamás, dijo Semper, que justificó el derecho de defensa de Israel. Alguien debería explicarle a Semper que protestar por la guerra en Gaza es protestar por el asesinato de 35.000 personas de momento, entre ellas miles de niños. No se lo recordó con estas palabras su partido, aunque corrigió el argumentario Cuca Gamarra, la que también vincula inmigración con ocupación, y todo junto demuestra la deriva del principal partido de la oposición en este país, cada día más indistinguible de lo que tiene a su derecha. Àngels Barceló. Vamos a ir enseguida con el análisis político, pero lo primero a esta hora es ese terremoto empresarial que les contábamos en la economía de las 7:30 con Javier Ruiz, la oferta hostil que acaba de anunciar el BBVA para quedarse con el Sabadell. Saben que el Sabadell había rechazado la oferta de adquisición del BBVA, que ahora ha decidido contraatacar con esa OPA, la primera OPA hostil que vemos en décadas en la gran banca española y cuya clave, Javier, es que ahora los que deciden son los accionistas. Efectivamente, es una oferta hostil por el Sabadell al mismo precio que ya se lanzó, una oferta mediante canje de acciones. Una acción del BBVA a cambio de 4,3 acciones del Sabadell, lo que significa que si los accionistas del Sabadell vendieran, se quedarían con el 16% del BBVA a cambio de entregar el banco catalán. Es exactamente el mismo precio que se había pactado y ofrecido antes, 11.600 millones, pese a que el Sabadell decía que valía 14.000 millones. Y tiene dos letras pequeñas, Àngels. Primero, está condicionada a conseguir al menos el 50,01% del Sabadell, es decir, a mandar. Y dos, no es una oferta de exclusión, es decir, los títulos en principio seguirían cotizando. Esto es lo que esperábamos, incluso el Sabadell, que había dicho que no quería esto, decía Josep Oliu. Esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad. El Sabadell había pedido tres cosas: pedía más dinero, eso no llega, ofrecía dividendos a los suyos. Hoy el BBVA, en la nota de la CNMV, dice que va a mantener esos dividendos. Y tres, exigía que no hubiera ajustes de empleo. Hoy BBVA dice que cualquier decisión que tome si se queda con el banco catalán se hará con principios de competencia, de mérito y sin ser traumáticos. En cualquier caso, Àngels, lo que tenemos ahora mismo es una OPA hostil y la jugada, como tú decías, queda en manos de los accionistas. Y ojo aquí, porque el Sabadell es propiedad en el 53% de su capital de fondos de inversión, que pueden decidir ahora por pura rentabilidad, y del 47% de inversores minoristas. Todo esto porque el regulador, la CNMC, de momento no se ha pronunciado, pero ya ha sugerido, lo decía su presidenta el otro día, que no necesariamente hay menos competencia porque haya más fusiones. Así que en principio, visto bueno del regulador. Ahora veremos qué pasa en bolsa. Es la noticia a esta hora de la mañana. Veremos qué pasa a las 9, cuando abran las bolsas. Hasta luego, Javier. Hasta ahora.
Hasta que hemos conocido Sao Paulo, lo más relevante en la actualidad estaban unas declaraciones que ya veremos si tienen la fuerza suficiente como para cambiar las cosas. Se trata de la entrevista que ha dado esta madrugada Joe Biden a la CNN, en lo que constituye el mensaje más contundente que le ha enviado a su socio Netanyahu. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. 35.000 muertos después, cuando Israel ha tomado el puesto fronterizo de Rafah, por donde impide, por cierto, el paso de ayuda humanitaria, y cuando se había sabido que Washington había vetado por primera vez el envío de 3.500 bombas a Israel. Biden se ha dirigido esta noche directamente a Netanyahu para decirle en esa entrevista: no cometas el mismo error que nosotros cometimos en Afganistán o en Irak. Y le ha advertido de que si su ejército entra en la ciudad de Rafah, cortará todo el suministro de armas. En esa entrevista han preguntado a Biden si escucha el mensaje que le están mandando los universitarios con las últimas protestas. Él dice que sí, que los escucha. En Estados Unidos siguen algunas de esas convocatorias que ahora se han extendido a Europa. En Ámsterdam, por segundo día consecutivo, acabaron ayer con altercados con la policía. En España hay varios campus que siguen acogiendo acampadas. Aquí no se han producido incidentes. Aquí existe el debate entre quienes defienden estas movilizaciones, como la propia ministra Diana Morant. Yo le pido al Partido Popular que dejen de criminalizar a los estudiantes universitarios por pedir la paz en Gaza. Y quienes la rechazan con esa acusación de que estas protestas contra la matanza de Israel son protestas a favor de Hamás. Si estas manifestaciones, y yo tengo esa sensación, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo creo que Hamás es una organización terrorista, una organización que debe de ser exterminada porque es una organización terrorista, y Israel es un Estado democrático que se defiende. Este argumento de Borja Semper fue desautorizado luego por Cuca Gamarra, pero en realidad revela la estrategia de la que les hablaba al principio, la competición electoral que el PP disputa con Vox en Cataluña justo ahora, cuando Feijóo ha verbalizado que su objetivo es superar al partido de Abascal en las elecciones de este domingo. Esa estrategia implica incidir en el discurso de Vox después de haber vinculado inmigración ilegal con ocupaciones. Lo hizo Feijóo. Ayer insistía Gamarra. Y esa reincidencia y esa ocupación, en muchos casos, se produce por parte de personas que están en situación irregular en nuestro país. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todas estas reacciones forman parte de una estrategia. Sí, una provocada por los sondeos que llegan en esta recta final de la campaña catalana y que están recortando día a día la distancia entre el PP y Vox, hasta el punto de que varios señalan un empate técnico entre ambos partidos. El diagnóstico en la calle Génova es claro, se debe a dos banderas que los de Abascal siguen sosteniendo a ojos del votante de la derecha: la inmigración y la seguridad ciudadana. Así, la Dirección Nacional endurece su discurso en estas áreas, mientras echa mano, ayer lo hacía de nuevo en un vídeo, del alcalde de Badalona, símbolo de la mano dura, García Albiol. Pido que, independientemente de cuál sea vuestra idea, concentréis el voto en nuestra candidatura, que concentremos el voto, que las políticas que están funcionando en Badalona se puedan aplicar al conjunto de Cataluña. Los nervios se instalan pues en las filas populares, conscientes de que el número de indecisos en las encuestas es muy alto y de que la tendencia de los últimos días no les ayuda. En este marco, ayer Feijóo, quizá para calmar a los suyos, dio por hecho que el PP va a ser cuarta fuerza en las catalanas, que es exactamente la posición que se disputa con Santiago Abascal. Nosotros somos la fuerza minoritaria en Cataluña con 3 escaños y estoy convencido que vamos a pasar a ser la cuarta fuerza en Cataluña, de la novena a la cuarta. Pero esta afirmación, Ángels, generaba también estupor en ciertos sectores del partido que consideran arriesgado situar abiertamente el sorpaso a Vox como estándar mínimo de éxito. Consideran estas fuentes un error dar por hecho ese sorpaso porque ni ayuda a movilizar, dicen, ni ayuda a convencer al votante que duda entre ambas formaciones. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Ocurrió algo ayer en las elecciones catalanas, precisamente. PSC, Junts, Esquerra, la CUP y los comunes firmaron un manifiesto por el que se comprometen a no pactar ni con Vox ni con Alianza Catalana. El PP y Ciudadanos no suscriben ese manifiesto. Y en Europa, los partidos liberales y de izquierdas firmaron ayer otro documento para comprometerse también a no pactar con la extrema derecha. Los representantes del Partido Popular Europeo tampoco lo firmaron porque querían incluir en esa declaración también a los grupos de extrema izquierda. PP y Vox promueven las llamadas leyes de la concordia, contra las que arremetió ayer Pedro Sánchez en un acto en Alicante en defensa de la memoria histórica. Pensábamos que en el año 2024 la derecha española tendría superados algunos debates, como llamar dictadura a un régimen como el del dictador Franco, o el ensalzamiento de militares y políticos que tuvieron las manos manchadas de sangre. Eso se llama de muchas maneras, pero nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico. Y a Feijóo le preguntaron ayer en un foro si será posible que haya consenso en España entre los grandes partidos. Una cosa que le quiero preguntar, ¿qué tiene que pasar en este país para que haya algún consenso en algo? Pero usted, pues yo le diría cambiar al presidente del gobierno.
le aseguro que las cosas volverían. Peor es imposible. El consenso será posible cuando se vaya Sánchez, dijo Feijóo. El PP está centrando su mensaje en arremeter contra el fiscal general del Estado, que esta semana se ha llevado 2 varapalos de la justicia. Los jueces han anulado el nombramiento de Dolores Delgado y han admitido a trámite la querella del novio de Ayuso. Ayer el Senado reprobó al fiscal Álvaro García Ortiz. En realidad, ayer el PP no solo pidió la renuncia del fiscal. Que el Gobierno estudie el cese solicitado y, mejor aún, que aproveche para evaluar su propia idoneidad y cese el Gobierno entero. El PSOE defendía a García Ortiz. Era el fiscal del caso Prestige. Y, tirando del hilillo, hemos descubierto cuál es la causa por la cual ustedes van contra él. Fue relevante que Junts, PNV, Esquerra o Bildu se abstuvieran en esa votación. El fiscal que fue reprobado en el Senado estará en este programa a partir de las 9. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días, Ángels. Y hay varias cosas que preguntarle porque después de esos varapalos judiciales que se ha llevado, García Ortiz ha salido a la ofensiva. Se defiende cuando está desde hace más de un año en el punto de mira del área conservadora de la política, de la judicatura y de la fiscalía, como lo estuviera su predecesora Dolores Delgado. 2 reveses del Supremo respecto al nombramiento de Delgado como fiscal de Sala Primero y como fiscal de Memoria Democrática esta semana han exacerbado las críticas que ya fueron evidentes por apoyar la ley del solo sí es sí, por no pronunciarse sobre la amnistía, por respaldar que no había motivos para atribuir terrorismo a Puigdemont en Tsunami o por apoyar la emisión de una nota de prensa que desmontaba el bulo del gabinete de Ayuso sobre su novio. Por el camino, el caducado CGPJ consideró que por primera vez en democracia que un fiscal general no era idóneo para el cargo. Hasta en 5 ocasiones ha pedido su dimisión la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales en menos de un año. Parte de la carrera fiscal considera insostenible la continuidad de Álvaro García y pide que se vaya. Por el contrario, los fiscales progresistas hablan de ataque intolerable al Ministerio Público y de persecución por ser una de las pocas instituciones del sistema jurídico español que no ha sido aún colonizada por la abrumadora ola de conservadurismo actual. Campos, gracias. A ti, buenos días. ¿Y hoy van a seguir subiendo las temperaturas, Jordi? Así es, de hecho se confirma que esta situación aguantará hasta el domingo, con temperaturas máximas que durante las tardes, hoy mismo, mañana y durante el fin de semana, darán sensación de calor en prácticamente todo el país. Pero cuidado, porque las noches son largas y sin apenas nubes y viento, la temperatura baja lo suficiente como para que ahora, por ejemplo, haga un poco de frío en el interior. Pero esta tarde nos acercaremos a los 25 grados en la mayor parte de poblaciones, superaremos los 30 en Canarias y el Valle del Guadalquivir, así como en Extremadura, las temperaturas más bajas en puntos costeros, donde apenas se superarán los 20. En el mapa para entender el mundo. Pues estas declaraciones de Biden con las que hemos empezado el relato de la política nacional y que nos sirven también para contar el relato internacional, porque lo más relevante es esa advertencia que ha hecho Biden, que ha verbalizado esta noche de que va a cortar el envío de armas si Netanyahu ordena a sus tropas que entren en la ciudad de Rafah. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días, sí, es la amenaza más directa en estos 7 meses de guerra del presidente Biden hacia Benjamin Netanyahu. La población palestina de Gaza ha muerto como consecuencia de estas bombas, refiriéndose a este paquete de 3.500 bombas estadounidenses destinado a Israel y que Washington suspendió temporalmente la semana pasada para manifestar su malestar ante la invasión de Rafah. Biden ha asegurado que sigue comprometido con la seguridad de Israel, refiriéndose, por ejemplo, a la financiación de la cúpula de hierro o a ayudarle a protegerse ante sus enemigos, pero por primera vez y en público el presidente ha sido así de contundente. Aún no han entrado en Rafah, pero si lo hacen, no voy a entregar armas que han sido ya utilizadas contra los civiles. Y es que Estados Unidos no considera creíble el plan de Israel para evacuar y proteger a la población. Una pausa, sin embargo, que ha generado división aquí a nivel interno entre la clase política, con algunos republicanos criticándola y otros demócratas aplaudiendo esta decisión que hacía meses que esperaban. Y en Malmö, en Suecia, hoy debuta Israel en la semifinal de Eurovisión y se prevén protestas pro-palestinas a las puertas del festival. De hecho, hay previsto un amplio dispositivo policial. Antonio Martín. Agentes de policía, no solo de Suecia, también de Dinamarca y de Noruega, están desplegados en Malmö ante las manifestaciones anunciadas para hoy, coincidiendo con la primera actuación del artista israelí en el certamen. El portavoz de la policía de Malmö ha admitido que se espera que la manifestación sea multitudinaria. The right to demonstrate is highly protected.
recuerda que el derecho a manifestarse está muy protegido por la Constitución sueca y que por tanto su deber es garantizarlo. Eso sí, hay desplegados drones, francotiradores y estrictas medidas de seguridad, al tiempo que la policía ha aconsejado a la delegación israelí que no salga del hotel. La cantante de ese país, Eden Golan, dice que no está preocupada porque tiene un buen equipo de seguridad a su alrededor. Su gobierno sí que está más temeroso y ha incrementado el nivel de advertencia para los israelíes que se planteen ir a Suecia. La Guardia Civil ha determinado que la narcolancha de Barbate, cuyos ocupantes están en la cárcel, no fue la que mató a los 2 agentes. Según concluye la investigación del propio cuerpo policial, los 6 detenidos y encarcelados no estaban a bordo de esa embarcación. Y en Italia, la policía ha detenido al presidente de la región de Liguria, uno de los que fue hombre de confianza de Silvio Berlusconi. Ocurre que en los últimos años los 7 hombres más cercanos a Berlusconi han acabado detenidos por una u otra razón. Roma, Joan Solés. Previti, Formigoni, De Lutri, Cosentino, Galán, Scaiola, todos pupilos de Berlusconi en su día, muy conocidos en Italia, han pasado temporadas en prisión en los últimos años por corrupción. El 7º, Totti, ahora en arresto domiciliario, acaba de ser destituido como presidente de la región de Génova. Entre otros embrollos por haber aceptado comisiones ilegales en la privatización de playas y en operaciones del puerto, de un puerto, el de Génova, del que, dicen los genoveses, es de donde parten realmente las órdenes del ayuntamiento y del gobierno regional. La detención de Totti coincide además con otra disposición de la Fiscalía italiana, el secuestro de 130 millones de euros a las empresas herederas de 2 consejeros de la antigua compañía aérea Itavia, desaparecida en los años 80. Ambos se apropiaron, según indica la Fiscalía, 45 años después, de 130 millones de euros de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del desastre aéreo de Ústica, en el que fallecieron 81 pasajeros. Y en 10 minutos el abierto. Con Estefanía Molina, Javier Aroca e Ignacio Escolar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.